Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bendito sea Dios por los privilegios, porque nos permite hablar de su palabra. Gracias en este día por la bondad de mi Señor Jehová, de mi Señor Jesucristo, de mi Señor Espíritu Santo, que me permite estar aquí ante esta audiencia. Quiero leer en el libro de San Juan, el capítulo 3, versículo 1 en adelante, el versículo 12. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las cosas celestiales? Gloria a Dios. Dice que este hombre era uno de los principales, era un príncipe en Israel. Estas personas hasta el día de hoy tienen un talento especial y se han grabado la Biblia de la primera frase hasta la última, o sea, el Antiguo Testamento. Pero él no sabía nada de esto. Y aquí está Jesús hablando de un nuevo nacimiento. Quiero preguntarles: ¿sabe usted cuál es el nuevo nacimiento? ¿Sabe usted cómo puede una persona nacer de nuevo? Porque estando uno en el mundo no se da cuenta de eso. Cuando yo leí por primera vez esta porción de la palabra, me quedé extrañado. Dije: ¿pero cómo es posible? Y hacía la misma pregunta que hacía Nicodemo: ¿puede acaso el hombre entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer? Pero Dios, Jesucristo, le está aclarando aquí que lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Si vemos nosotros en las Escrituras, hay muchas personas que nacieron de nuevo. Por ejemplo, Pablo dice que iba en camino de Emaús, iba Pablo caminando y de repente oyó una voz en el cielo que le habló, y una luz muy poderosa que dice que lo tumbó al suelo. He buscado en varias Biblias y en toda la Biblia donde habla del caballo, pero no dice que Pablo iba a caballo, dice que fue tumbado al suelo. Y Pablo, a través de este encuentro con Jesucristo, tuvo un cambio pero prodigioso en su vida, al extremo de que los otros apóstoles no lo querían recibir porque le temían. Pensaban que estaba fingiendo y solamente se iba a infiltrar para hacerles daño. Pero Dios había cambiado ya completamente a Pablo. Y en este día, como no hay tanto tiempo, quiero hablar de una persona realmente que Dios la cambió. Una persona que fue durísima, que fue difícil, pero Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas.
Y por eso es que estamos aquí. Por eso mucha gente se pregunta, ¿y ese qué hace ahí en el Evangelio? Piensan que el Evangelio es una cosa que no vale la pena, pero tienen que venir a la Biblia, tienen que venir a Cristo y entender que es necesario nacer de nuevo. Y quiero hablarles de Jacob. Jacob fue un hombre que no tenía escrúpulos. Engañó a su hermano, engañó a su padre y engañaba a quien él podía, a su suegro Labán también. Y entonces Jacob se enamistó, hizo una enemistad muy grande con su hermano Esaú porque le quitó la primogenitura y lo hizo, por decirlo así, legalmente, porque el otro desechaba todo tratamiento espiritual, pero él, como había nacido del vientre de su madre primero, él era el elegido, él era el primogénito. Pero dice que cuando nació Esaú, Jacob tenía bien prensado con la mano el pie de Esaú. Y de esa manera, pues, él desde el vientre siempre tuvo ese deseo de ser el primogénito. Y no le correspondía a él, sino a su hermano Esaú. Entonces él tuvo que engañarlo para lograr la primogenitura. Jacob era una persona que anhelaba la bendición de Dios, anhelaba la bendición de su padre. Él anhelaba muchas cosas espirituales, pero tuvo que recurrir a su mala forma de ser para hacer eso. Pero llegó un momento que tuvo un encuentro personal con Dios. Como muchos hermanos de nuestra congregación y de diferentes congregaciones del mundo, hemos tenido un encuentro personal con Dios y ha cambiado nuestra vida. Hemos nacido de nuevo. Y eso es lo difícil, que muchas veces como que el parto se pasma, dicen las comadronas, y no hay un nuevo nacimiento. Hay personas que tienen mucho tiempo de estar en el cristianismo y no han nacido de nuevo. Y es necesario nacer de nuevo, así le dijo Jesús a Nicodemo. Pues es necesario nacer de nuevo. Entonces dice aquí en el libro de Génesis, les voy a leer una porción de lo que sucedió a Jacob. Dice que su enemigo número uno era Esaú y le temía. Pero le dijeron a Jacob que Esaú iba hacia él. Entonces él empezó a enviarle presentes a su hermano para aplacar la ira que él tenía. Y tuvo que rogarle al Señor porque él estaba temeroso en gran manera. Y entonces le dice al Señor, dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que venía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra mi campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, diciéndole a Dios, buscando la protección de él, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, que toda la verdad que has usado con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la mamá con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena de la mar, que se puede contar por la multitud. Y durmió ahí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. Era una prueba muy dura la que estaba pasando Jacob. Si usted cuenta aquí, porque la Biblia anuncia cosas que no las vemos a simple vista, pero si dice usted 200 cabras y 20 machos cabríos,
son 220. 200 ovejas y 20 carneros son otros 220, por 2 son 440. El número 40 nos indica prueba, una prueba la que estaba pasando este hombre muy difícil. Y entonces dice que lo entregó a sus siervos y le mandó a su hermano Esaú y para que le preguntaran de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que va delante de ti. Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Pero pasaron todas estas cosas y entonces dice que Jacob en la noche se levantó del campamento y se llevó a sus 2 mujeres, sus siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob, así se llama hasta ese tiempo. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó solo Jacob y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo. Este sitio del encaje es un pacto. Cuando ellos en el tiempo antiguo hacían un pacto, siempre se tocaban el muslo, se ponían la mano en el muslo para hacer el pacto. Dice en el Génesis 24, 1, 2, para que veamos que así es, que ellos estaban haciendo un pacto. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Es decir, que cuando Abraham y el siervo pusieron la mano debajo del muslo, estaban haciendo un juramento, y aquí estaban haciendo un pacto. Y aquí dice que aquel varón, dice que cuando vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Este varón es Cristo mismo. Pero dicen, si él lo sabe todo, ¿cómo le decía? Porque le dijo, déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y entonces, ¿por qué temía o por qué razón él tenía que irse de que el alba apareciera o que sea que el sol saliera? Y entonces, pero en alguna ocasión él les explicaba que Dios tiene una fuerza increíble. Cristo mismo tiene una fuerza increíble. Y para tocar a un ser humano tiene que ser con un cuidado, pero grandísimo, como cuando usted toca o carga a un bebé pequeñito, recién nacido, él es muy débil. Y si nosotros hacemos un movimiento, lo tocamos de una manera inadecuada, lo podemos lastimar. Y entonces por eso fue que él le decía, suéltame, porque él podía hacer lo que lo soltara, porque al final dice que le descoyuntó el muslo. Entonces, los tomó pues, dice, cuando el varón vio que no podía con él, le tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque ya trae el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Jacob buscó siempre la bendición, y eso es lo que todo cristiano debemos de hacer, buscar la bendición de Dios. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel.
Peniel significa el rostro de Dios, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, cojeaba de su cadera. Por eso los hijos de Israel hasta hoy día no comen el tendón de la cadera. Cuando dice que cuando había pasado Peniel le salió el sol, nosotros tenemos una lucha para llegar a Cristo. A veces la solventamos fácil y a veces no. Nos habla la gente, nos hablaba la gente, nos decían, nos ponían las cosas tan lógicas, pero no queríamos atender a eso. Otros sí lo han atendido, pero cuando uno atiende a esa voz y llega a Jesucristo, le ha salido el sol, porque dicen en Malaquías 4:2 que Cristo es el sol de justicia. Entonces a Jacob le salió el sol de justicia, porque entonces de ahí en adelante dijo: no será, dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Jacob quiere decir suplantador, sinvergüenza, pero Dios hasta el nombre le cambió y dijo: no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Israel quiere decir príncipe de Dios, principal de Dios. Y de ahí en adelante usted va a ver en la Biblia, en la mayoría de los versículos donde aparece el nombre Jacob, también aparece el nombre Israel. Donde aparece el nombre Israel, le aparece el nombre Jacob. Por ejemplo, vemos en el Salmo 14:7, dice: que de Sión saliera la salvación de Israel. Y de ahí salió. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Por qué dice que se gozará Jacob y se alegrará Israel? Jacob es el no nacido de nuevo. Israel es el nuevo hombre. Aún entre el pueblo judío hay gente que es mesiánica, que cree en Jesucristo, pero el que no ha nacido de nuevo lo trata aquí la Biblia como Jacob. Dice en Malaquías 4:2: mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esto habla pues de cuando dice que a Jacob le salió el sol. Y dice también, por tanto, dice, mencionando otra vez a Israel y Jacob juntamente: por tanto yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Dice en Isaías 43:28. Si vemos, para terminar ya, en Isaías 44:1 más adelantito, dice acá: gloria a Cristo. Ya para ir terminando este mensaje, que dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Vuelve a mencionarlos a los dos. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Cuando se refiere a Jesurún, pues se está refiriendo a Jesucristo, pero también aquí como Israel, como el príncipe de Dios. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová, y el otro se llamará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano a Jehová, y se apellidallará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo,
anunciarles lo que viene y lo que está por venir. Entonces, ya terminando, vemos que Jacob fue un hombre que tuvo un cambio en su vida. De ahí en adelante, Jacob fue llamado Israel y ahora es uno de los patriarcas, de los cuales, de esa línea, de uno de los descendientes de Isaac. De ahí viene la línea donde nació el Señor Jesucristo. Gracias a Dios por los hermanos que han nacido de nuevo. Gracias a Dios por las personas que han tenido un nuevo nacimiento. Bendigo a Dios porque Él en su sabiduría nos vio, nos escogió. Dice que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar al mundo. Y realmente mucha gente se siente avergonzada porque saben de la vida que uno llevaba cuando no conocía a Jesucristo, y ahora la vida es completamente diferente. Gracias a Dios por este privilegio y gracias a Dios por los hermanos que han nacido de nuevo, y el hermano que no ha nacido de nuevo, que crea que no ha nacido de nuevo, busque ese nacimiento a través de oración, ayunos y vigilias, y verá usted lo precioso que es haber nacido de nuevo y estar en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Gloria.